de la pandemia, pero vamos a ver si sí realmente pues es la principal causa de los trastornos respiratorios. Uno, para poder entender los trastornos respiratorios, que son muy comunes, que es una causa común de consulta, que es una causa común de activación de los sistemas de emergencia, tiene que acordarse de algunos aspectos fundamentales que tienen que ver con la fisiología y con la anatomía. Y para eso vamos a repasar brevemente la anatomía y la fisiología de la vía respiratoria y del proceso de la ventilación. Les voy a recomendar muy especialmente, solo si lo quieren, que en el canal de YouTube, donde estamos montando todos los videos, hay una clase de oxigenoterapia bien interesante que les podría llegar a ser de utilidad. Se las voy a recomendar muy especialmente. Vamos a diferenciar entre la dificultad respiratoria y la insuficiencia respiratoria. Y vamos a hablar sobre el control de pacientes que tienen dificultad respiratoria utilizando la ruta de acceso de AMLS, que considero que es bien interesante. También les había mandado con Daniel la clase inicial de evaluación del paciente médico, donde explicaba ampliamente lo de la ruta de evaluación de AMLS. Sin embargo, la voy a explicar ahora de nuevo para que tengan en la cabeza esa forma de afrontar el paciente médico. Cuando uno se enfrenta a la atención de pacientes, muchachos, es diferente cuando uno tiene un paciente con trauma, porque el trauma tiene sus retos, por supuesto, nadie dice que no, el trauma tiene sus complejidades, pero la evaluación de trauma generalmente es organizada y secuencial. Uno empieza buscando si hay una hemorragia exsanguinante, compromiso de la vía aérea, si hay problemas de respirar, si hay algún problema de hipoperfusión, algún trastorno neurológico y lesiones, básicamente estigmas de trauma, básicamente una asociación entre la cinemática del trauma y las lesiones que uno podría encontrar. No es un asunto tan complejo en términos de asociación. La emergencia médica tiene un poquito más de líos en términos de asociación porque todo el mundo se queja de algo, hay una presentación inicial y a partir de su buena habilidad para interrogar, usted puede llegar a saber de qué se trata. El objetivo en atención prehospitalaria no es hacer diagnóstico definitivo porque tenemos dificultades, porque no hay exámenes de laboratorio, porque definitivamente la formación es limitada. Sin embargo, uno sí debería saber quién tiene riesgo para complicarse y quién tiene un riesgo inminente para la vida. Y tenemos la posibilidad de saber si el problema es un problema que obedece a un trastorno neurológico, si es un asunto respiratorio, si es un choque o un estado de hipoperfusión, y de acuerdo a ello darle algún tratamiento y soporte de vida mientras llega al hospital. Yo no quiero que piensen que es una visión muy simplista, pero finalmente es un enfoque pienso que es muy objetivo y pienso que les puede llegar a ser útil. Entonces no se angustien porque finalmente uno en emergencia médica solamente es capaz de manejar y es capaz de afrontar lo que conoce y lo que ha estudiado. Acá sí toca estudiar un poco más. Arranquemos entonces con la ruta de evaluación. En general, todo paciente que tiene alguna alteración, que tiene alguna queja, algún motivo de consulta, por la razón que haya llamado a una ambulancia, por la razón que sus familiares lo hayan hecho, es porque tiene una queja, un motivo, y eso le llamamos como la presentación cardinal. Entonces puede ser por un dolor de cabeza, una cefalea, que puede ser intensa, que puede llevar varios días, que puede estar acompañada de náuseas y de vómitos, que puede tener además un trastorno neurológico como visión borrosa, que puede tener síntomas autonómicos como un ojo con inyección conjuntival y lagrimeo, que se llaman síntomas autonómicos, que puede estar acompañado de síndrome de Horner, un paciente con dificultad respiratoria que puede o no tener tos, que puede o no tener fiebre, que puede o no tener disnea, que puede o no estar desaturado. Entonces, son tantas cosas que uno necesita que hay que empezar a armar un mapa mental. ¿Y qué más que esta ruta de evaluación para poder llegar a la posibilidad de establecer por dónde es que tenemos que empezar a caminar? Entonces, tengan en consideración dos cosas, muchachos. Ustedes pueden trabajar en un sistema prehospitalario que los despache, que lleguen hasta un lugar, hasta una casa, que lleguen hasta un ancianato. Ustedes pueden trabajar en una central de radio donde de un hospital a otro ustedes les comenten pacientes, pero también ustedes podrían trabajar en algún momento en una central de referencia de un hospital donde les comentan pacientes a ver si los van a recibir o no. Hay muchas posibilidades y por eso uno tiene que pensar que no todo se hace de la misma manera. O podrían incluso trabajar en un hospital como parte de la sala de emergencias, como parte de la ambulancia,
que está en la sala de emergencias, pero en algún momento, mientras la ambulancia esté inactiva, ustedes podrían estar trabajando perfectamente en el servicio de urgencias. Entonces, los trabajos van a modificarse de manera importante de acuerdo a estas cosas. Entonces, lo primero que yo tengo que establecer, si es que estoy asumiendo que estoy siendo trasladado o que tengo que ser trasladado hacia un domicilio, hacia una casa o hacia algún lugar, es lo de siempre, el asunto de la seguridad. Al llegar a una casa, uno cree que si lo están enviando a una casa, el entorno es seguro y no necesariamente. Y hay muchas cosas que podrían salirse de control si uno no está pendiente, si uno no está alerta. ¿Qué puede ser? Que quizás el señor o la señora que están enfermos se les olvidó amarrar el perrito. Y Belcebú Damián es un Rottweiler de unos 40 kilos y que cuando ve que usted se le acerca a su amo, pues podría estar en riesgo. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad es que hayan otras personas en la casa, que haya alguien con un trastorno psiquiátrico, que haya... Las condiciones son muchas. Lo que les quiero decir simplemente es que hay que estar siempre vigilantes. Hay cosas que uno no puede prever, pero no bajen la guardia, porque en algún momento lo que parece una escena segura podría transformarse. Entonces tengan en consideración que hay que estar pendiente de las amenazas a la seguridad y los indicios de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que debemos atender. Cuando nos aproximamos a nuestros pacientes, lo primero que hacemos es tener una primera impresión. Nosotros vemos a alguien y la primera impresión, muchachos, es una cosa que se cultiva con el tiempo. Uno desarrolla ojo clínico y uno ve a un paciente y sin saber qué tiene, uno dice, este man se ve muy mal, se ve muy maluco. Cuando los pacientes están infectados, incluso si uno no sabe el foco, uno los mira y uno dice, uy, ese man tiene, se ve muy tóxico. Lástima que ahora la palabra toxicidad la utilicen con otros propósitos, pero quizás me puedan entender lo que les quiero decir. Se ve muy pálido, está cianótico. Uno de entrada, si ve a alguien cianótico, de entrada puede establecer que está saturando con toda seguridad menos de 75. Si está pálido, posiblemente está hipotenso o anémico. Una de las dos, no necesariamente hipovolémico, pero puede tener anemia o hipotensión, incluso estando normovolémico, de cualquier tipo, por cualquier origen. Este paciente se ve con disnea, este paciente se ve con un rash en la cara y en el cuerpo. Este paciente está muy quieto, no habla, tiene alteración de la conciencia. Esa primera impresión es muy importante. Entonces, por favor, sean muy atentos y sean muy observadores. Los hombres no somos tan buenos en ese aspecto. Las mujeres son muy buenas en ese aspecto, muy buenas. Y por eso ellas de nosotros reclaman cosas que no les podemos dar. Que le preguntan a uno, ¿qué me ves de diferente? Nada, nada. Y son cambios sutiles, cambios como cortarse las puntas, que uno no se da cuenta cuando se motilan el cabello, o cosas como tan triviales para nosotros los hombres que somos tan básicos, como el cambio del color del maquillaje o del maquillaje en algún momento. Y aunque más que un chiste y una eventual pendejada, pues las mujeres sí se dan cuenta cuando sus amigas, sus compañeras tienen cambios, es precisamente por esa capacidad de desarrollar detalle. Uno como hombre puede desarrollar esa habilidad, no nos queda tan fácil, no les estoy pidiendo que se aprendan ni mucho menos cuál es la marca del iluminador de la novia, pero sí los detalles, la capacidad de mirar los detalles, de mirar qué es lo que no está allí. Yo creo que una de las primeras cosas en medicina que le hace a uno dar cuenta o ser más o menos bueno en el diagnóstico es cuando usted ha visto mucho lo normal, cuando usted conoce lo normal. Les voy a dar un ejemplo. Hace unos días, de hecho antier, en la unidad de cuidados especiales había una paciente de 43 años de edad con antecedentes de una enfermedad psiquiátrica, un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, no muy juiciosa con el tratamiento. Además, una hipertensión de muy difícil manejo y hizo una emergencia hipertensiva. El órgano blanco fue el riñón. Esa señora hizo una falla renal terrible, se le aumentó el nivel de potasio, o sea, hizo hipercalemia y los riñones estaban acumulando líquidos, se llama una hidronefrosis porque no se podía eliminar, posiblemente por una obstrucción. Ella tenía una hidronefrosis y eso había que liberarlo con un procedimiento que se llama una nefrostomía. Y hasta ahí estaba todo normal, la señora estaba tranquila, acostada en la cama de la unidad de cuidados especiales sin ningún lío. De un momento a otro la saturación empezó a disminuir, empezó a disminuir, empezó a disminuir, empezó a disminuir, hasta el punto que tocó ponerle un Venturial 50. Y con el Venturial 50 saturaba 82, 83%. Entonces, uno fue a revisarla
y estaba tranquila, no estaba diaforética, no estaba taquipneica, no tenía signos de esfuerzo respiratorio, pero estaba desaturada, francamente desaturada. 83 cuando te están poniendo un ventrial 50 es una desaturación importante y es una paciente con alto riesgo de hacer una falla o una insuficiencia respiratoria. Pues lo primero que uno tiene que hacer en ese caso, cuando yo sé que está en el hospital por otra razón muy diferente a una falla respiratoria, es empezar a buscar posibilidades. Listo, es una paciente con enfermedad renal crónica que el día anterior la habían dializado, que la diálisis no la habían podido terminar porque el filtro de la diálisis se había tapado, se había coagulado. Significa que la diálisis fue incompleta y que tenía una falla renal y que no estaba eliminando ni siquiera nada por la orina. Algunos pacientes que dializamos orinan un poquito, algunos no orinan absolutamente nada. El caso de ella es que decía que orinaba un poquito, pero en verdad no. Entonces, la primera posibilidad para sospechar era que tuviera una sobrecarga de líquido, que hubiera hecho un edema pulmonar. Bueno, un edema pulmonar tiene algunas características, entonces si está en una unidad de cuidados especiales uno puede pedir que le tomen una radiografía para verlo y obviamente el examen físico. Muchachos, el examen físico está por encima de cualquier radiografía. Cuando auscultamos a la paciente, me di cuenta que en la parte derecha inferior, o sea, donde está el lóbulo basal derecho o el inferior derecho, está hipoventilada, no se escuchaba nada y el resto de la auscultación mostraba crépitos en todos lados. Esa paciente tenía una neumonía con toda seguridad y esta neumonía no le estaba generando mucha respuesta inflamatoria, o sea, no estaba generando mucha fiebre ni nada más. Bueno, lo que había que hacer con ella era su radiografía urgente ante la posibilidad de una consolidación neumónica, tomarle cultivos de la sangre y ponerle un antibiótico. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque precisamente la asociación entre los hallazgos, los signos, los síntomas, es lo que le puede hacer a uno darle solución a los problemas, por lo menos enfocarlos. Si uno le toca a esa señora en la casa y tiene dificultad respiratoria, a mí no me importa si usted me dice que es una neumonía, a mí no me importa si me dice que es un edema de pulmón, a mí no me importa si me dice que es una falla cardíaca descompensada porque tiene un riñón enfermo y que hizo un síndrome cardiorrenal, que eso es otra posibilidad. Cuando el riñón falla, daña el corazón, eso se llama un síndrome cardiorrenal. A mí no me importa, pero a mí sí me importa que usted sepa que esa señora tiene un trastorno, posiblemente la oxigenación y la ventilación, la traslade con oxígeno y la lleva al hospital y que sepa auscultar y decirme, esa paciente tiene un broncoespasmo y le voy a iniciar o no un broncodilatador. Esa sí es la competencia que yo espero de ustedes y no es una situación tan complicada. Vamos a continuar entonces con la evaluación. Esa primera impresión es muy importante para llegar al diagnóstico. Lo que sigue después de la evaluación detallada es los antecedentes, saber de qué sufre, saber a quién nos estamos enfrentando con la mnemotecnia OPQRST y con la mnemotecnia sampler. Luego de ese OPQRST y ese sampler, que ahorita vamos a ver qué significa, hacemos una valoración secundaria, una inspección secundaria, donde evaluamos los signos vitales, el examen físico y verificamos qué otros hallazgos podemos llegar a tener, a la auscultación, a la palpación, a la percusión. Y finalmente nos apoyamos de lo que tengamos disponible para el diagnóstico. Si tenemos un glucómetro, si hay la posibilidad de un electrocardiograma, si hay la posibilidad de alguna cosa que me sirva de apoyo, es lo que deberíamos hacer. Dame un segundo que alguien está solicitando ingresar a nuestra sesión. Entonces, esos son los aspectos que nosotros deberíamos tener en consideración para poder atender a nuestros pacientes. En el OPQRST tiene que ver con las características del síntoma principal. La O es onset, o sea, cómo apareció, en qué momento apareció, cómo fue, si fue súbitamente, si fue progresivo. Eso sirve para los dolores, para los mareos, para las náuseas, pero aplica muy bien para el dolor, especialmente. Uno en la P pregunta si hay una paliación, o sea, algo que lo quite o lo mejore, si hay algo que lo empeore, que lo provoque, que es muy importante. La Q es de quality en inglés, que es la cualidad, o sea, la característica, si fuese un dolor, si es un dolor punzante, si es un dolor opresivo, si es un dolor sordo, si es un dolor visceral, si se reproduce a la palpación. Y es importante, por ejemplo, en el caso del mareo, si alguien tiene, por ejemplo, mareo, uno le puede preguntar, ¿tú sientes que tú eres el que se mueve o que lo que se mueve es el mundo? A tu alrededor. Alejandro, ¿y para qué esa bobada? Pues esa bobada es para darse cuenta si alguien tiene un vértigo central o periférico, si se trata de un asunto más del sistema nervioso o más del sistema vestibular, por ejemplo, y eso es parte de los aspectos que uno debería detallar. Alguien tiene vómito. Entonces, las características del vómito: es un vómito pertinaz, es un vómito con sangre, es un vómito en cuncho de café, es hematemesis, es vómica, que se llama vómito con material purulento, a veces de origen cercano a la vía aérea superior.
vómito bilioso, vómito en proyectil. Entonces esas características uno las tiene que conocer y eso es parte de la semiología, que estoy seguro que ustedes tuvieron la fortuna de haber recibido una muy buena clase de semiología. Ahí en el esquema hay un error que es la A, pero debería ser la R. En la R es la radiación, o sea, si se irradia a algún lugar, si es un dolor y tiene irradiación a otro lugar. Les voy a dar un ejemplo. Alguien que tenga dolor torácico, el que tiene dolor torácico puede tener un dolor opresivo y puede tener irradiación a la mandíbula o la región mandibular y el miembro superior izquierdo. En este caso, podríamos pensar en un síndrome coronario agudo, en un infarto agudo de miocardio como una posibilidad. Pero si tu paciente se queja de un dolor que él describe como rasgante entre las escápulas, aunque es un dolor torácico, en este caso estaríamos hablando posiblemente de un evento más grave que sería una disección de aorta, que nosotros llamamos un síndrome aórtico agudo. Entonces, por eso es muy importante preguntar estas características de la sintomatología cuando apliquen, por supuesto. La S es la severidad, que tanto duele o qué tan intensa es la manifestación, y la T del tiempo se relaciona con el onset, que es la aparición, es durante cuánto tiempo, cuándo empezó y si eso había aparecido antes. Ya el sampler es muy conocido por todos, que son los signos y síntomas, las alergias, los medicamentos, las patologías. La L tiene que ver con libaciones o líquidos y alimentos, los eventos previos. La E y la R son los factores de riesgo o el riesgo. Entonces recuerden que los signos y síntomas son importantes, aclararlos, y ustedes tienen que tener mucho cuidado para poder empezar a establecer qué es relevante y qué no es relevante. Nuestros pacientes ancianos son lo máximo, ellos les debemos mucho y los abuelitos son lo máximo, pero muchos abuelitos están en una condición de soledad importante y que cuando usted los empieza a interrogar, ellos les quieren contar la vida y empiezan con un circunstancialismo. Usted llegó porque lo despacharon porque tenía dificultad para respirar y usted le pregunta a don Jairo qué pasó y entonces le va a decir, vea, por allá en el 63, cuando yo trabajaba en Coltejer, esos datos históricos son maravillosos, escuchar las historias de los viejos son cosas muy importantes, pues usted no se puede dejar perder y tienes que ser muy educado, por supuesto, tienes que ser tener mucha empatía, ser empático, pero guiar la conversación y no permitir que te vayan a embolatar porque terminas con datos que a veces pueden no ser relevantes. Entonces es importante. Con las alergias, recuerden preguntar no solamente alergias a medicamentos, sino alergias a medicamentos, a comidas, a animales, picadoras y demás para consignarlo en la historia clínica o porque quizás el motivo está relacionado de esa manera. Es muy importante también preguntar en las patologías, por patologías que el paciente tenga activas, por patologías que el paciente tenga en remisión, y en remisión me refiero a que haya recibido tratamiento y que se haya curado. Y también es importante preguntar sobre algunos antecedentes familiares que pueden ser relevantes, antecedentes familiares como muerte súbita, antecedentes familiares como trastornos psiquiátricos y enfermedades que eventualmente se puedan heredar. Entonces, no es tan fácil como preguntarle a alguien, señor, ¿usted de qué sufre? Porque eso es una pregunta muy abierta, uno tiene que ser un poco más específico y tienes que entender con quién estás hablando. Hay gente que es supremamente educada y te puede responder sin ningún problema de qué sufre, cuál es su enfermedad, cuál es su padecimiento, qué medicamentos toma, dónde lo han tratado y tiene hasta copia de la historia clínica. Pero tenemos una población que no es educada y cuando usted le dice de qué sufre, él puede pensarlo, por supuesto, en enfermedades, pero también en otras cosas que a veces tienen o no tienen diagnóstico. Entonces es importante. Y lo peor es que hay gente que está en tratamiento y considera que ya no sufre la enfermedad. Se los voy a plantear. Si usted le pregunta, ¿usted de qué sufre? Yo no sufro de nada. Yo no tengo ningún antecedente. Y cuando se le pregunta, ¿usted qué toma? ¿Qué pastillitas? ¿Usted toma pastillas, bebidas? Cuénteme qué toma. Yo tomo para la presión. Pero usted no sufre la presión. No, es que ya yo no sufro. Es que ya yo tomo pastillas y no sufro. Quiero que me entiendan ese propósito y que no es un asunto para uno llenarse de desesperanza, ni menos para regañar a la gente. La gente no tiene por qué saber. Los que tenemos que saber somos nosotros. Yo tomo aspirina. Ah, bueno, listo. Entonces uno sabe que está antiagregado. Y lo peor es cuando la gente toma algunos medicamentos o complementos que son naturistas, que a veces son también graves. Por ejemplo, el ginkgo biloba genera anticoagulación o algo de anticoagulación.
hay uno que se llama la hierba de San Juan, que funciona como un inhibidor de la monoaminoxidasa. Eso genera interacciones farmacológicas por doquier, muchas, muchas, muchas y muy graves. Profe, Hola. aquí te interrumpo una pregunta, ya que usted está hablando de eso. ¿Usted conoce las pastillas del HipoBlue? No, no sé qué, no sé qué es un quemador de grasa. Sí, esas, en verdad, eso no genera daños al cuerpo. Lo que Eso que lo pasa, están tomando mucha gente. ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que muchos de los compuestos a veces no sabemos qué tienen en realidad, ¿cierto? Porque no sabemos cuál es el principio activo y ese es el problema más grave. Te voy a dar un ejemplo. No sé si tú escuchaste que en algún momento de la vida la gente estaba consumiendo mucho una cosa que se llama Dololep. Dololep era un medicamento para el dolor. Parce, qué cosa tan espectacular, o sea, eso funcionaba súper bien y decía que era a base de caléndula, entonces todo el mundo feliz, parce, un analgésico súper bueno a base de caléndula, qué cosa tan bacana, eso es muy seguro. Y yo les tengo que decir que incluso alguna vez estaba con un cirujano, yo le estaba sedando a unos pacientes con los procedimientos, y él dijo, estoy tomando Dololep para un dolor lumbar, qué cosa tan bacana. Y yo, Guaco, vos si sos huevo, no, ¿qué estás tomando? ¿Eso qué va a hacer? Vos sos cirujano, no sos pendejo. Y algún día yo tenía un dolor, no me acuerdo de qué. Tómate un Dololep. Y ya, ¿qué va a tomar eso? Y me lo tomé. Oiga, qué cosa tan impresionante, súper súper efectivo. Entonces todos contentos, no, esto es un éxito. Si un paciente, recuerden por ejemplo que los ancianos, uno no les puede mandar antiinflamatorios no esteroideos porque eso empeora la presión arterial, ya vamos a ver el mecanismo. Entonces uno, no vamos a mandarle a todo el mundo Dololep, pensaba uno, hasta que se dieron cuenta que eso tenía megadosis de diclofenaco, entonces no tiene tanta magia. Entonces cuando tú me preguntas de los quemadores de grasa, el principio activo no lo conocemos, pero créanme que medicamentos mágicos no hay. En general, para la reducción de peso hay dos pilares fundamentales, que tiene que ser una alimentación adecuada, balanceada, actividad física regular y consumir, obviamente, una cantidad menor de calorías, por supuesto, para que no se pueda llegar a acumular grasa. Y que eso lo ofrezca un medicamento, a mí me parece muy improbable, pero eso es una industria que gana mucho y hay gente que lo defiende por ir. Hola. Lo que pasa es que yo trabajo con esa línea del HipoBlue. Yo no voy a discutir contigo ni mucho menos, pero no sé el compuesto activo puede funcionar. Yo no estoy diciendo que no, es que yo no tengo pruebas de que no funcione. Yo no tengo ninguna prueba, no tengo ninguna cosa en contra. No tengo a nadie hospitalizado o a nadie que se haya complicado por eso, por este medicamento o por estos suplementos o por quemadores. Pero sí tengo otros antecedentes, por ejemplo, de cosas como el Herbalife y cosas como el té verde, donde sí tengo pacientes y donde sí tuve pacientes que nos tocó trasplantarle el hígado porque hicieron falla hepática fulminante. Pero de los medicamentos a los que te estás refiriendo no tengo pruebas de que funcionen o no funcionen, de que sean buenos o que sean malos. Sobre eso no tenemos pruebas. Para nosotros hoy en día ese no es un problema de salud pública. ¿Qué te quiero decir? Que para nosotros los pacientes que toman quemadores de grasa no están llegando enfermos. Eso sí te puedo decir hoy. Esa no es una causa de consulta o de enfermedad. Lo que sí pasó un día con el té verde y lo que pasó un día con las otras cosas como estos batidos y bebidas que también tenían unas concentraciones y unas características desconocidas. Precisamente por eso el auge de eso disminuyó de una forma brutal, porque sí habían algunos casos de complicaciones, pero tendríamos que mirar publicaciones y mirar cómo le está yendo a la gente en el mundo y mirar la efectividad, porque quizás sí. Ahora, hay otra cosa importante y es que cuando la gente se toma un medicamento, pues quizás por el costo y por las cosas empiece también a cambiar un poquito el estilo de vida, a alimentarse mejor, hacer un poco de ejercicio, entonces quizás haya también una relación ahí causal con respecto al uso de ese tipo de medicamentos. Entonces, es muy importante a la gente preguntarle qué toma, qué tipo de medicamentos toma y no presionarlos y no hacerles dar pena, porque hay gente que oculta la información por miedo a ser juzgado. La gente a veces le da pena decir que se toma los medicamentos que le prescribió el vecino porque a él le sirvieron, entonces él se los toma también. Y cuando le dice, usted no debería hacer eso, usted es muy irresponsable, usted es muy pendejo, entonces la gente no te va a decir, yo pues si me va a regañar, yo no le digo nada entonces. Y ya, fin. Pero en ese caso uno les permite que le transmitan su información. Y hay muchas cosas en el imaginario de la gente con las que no podemos pelear.
Hay gente que cree que el origen de su enfermedad no es un asunto biológico, sino que es un asunto de la hechicería, que es un asunto de la brujería, que es un asunto más allá del entendimiento de las personas. No, por supuesto, yo no creo en eso, pero respeto las creencias de todo el mundo. Muy bien, entonces ya hicimos una evaluación detallada. Con la evaluación detallada podemos saber si la persona tiene un riesgo potencial para la vida, si la persona está crítica pero no se va a morir en los próximos minutos, o si una persona no tiene un carácter emergente, que si está enfermo, que puede que necesite atención, pero que no sea emergente. Después de que hayamos podido definir eso, podemos seguir y continuar refinando el diagnóstico, sabiendo más o menos bien de qué se trata, mejorando la historia clínica para poder reevaluar, refinar más y saber dónde vamos a trasladar a nuestro paciente, dónde lo vamos a llevar, qué es lo que requiere para su manejo definitivo. Este es el propósito de la ruta de evaluación. Espero que lo estén practicando constantemente en la cabeza para que les permita, por supuesto, tener una aproximación más adecuada. Seguimos con la anatomía y la fisiología de la vía aérea superior, que la vía aérea superior va hasta la apertura glótica, debajo de la epiglotis, y ahí encontramos las estructuras que muy bien conocemos como la cavidad nasal, que tiene un importante papel. Se supone que la mayoría de la gente es respiradora nasal, y la respiración nasal es importante porque están los pelos de la nariz que se llaman vibrisas, que sirven para poder filtrar algo de las grandes partículas, porque el aire entra humidificado y turbulento y tibio, que es muy importante en algunos lugares donde la temperatura es un poco más alta. Los que somos respiradores orales tendemos a tener algunas otras características diferentes, entre ellas tener un poquito más de hipertrofia de adenoides y lo que se llama el anillo de Weldeyer, que son ese sistema linfático, o el sistema linfático y el sistema inmune que tenemos allí en las amígdalas y en todo ese conocido anillo de Weldeyer. ¿Por qué? Porque no filtramos tantas cosas, entran derecho. Yo soy respirador oral, por ejemplo, porque tuve una fractura del tabique que nunca he corregido, y hay muchas personas que tienen, por ejemplo, cuadros de rinitis alérgica y demás que los obliga a ser muy respiradores orales. ¿Eso es patológico? Quizás no patológico, pero no es normal. No es un asunto normal. Lo que se espera es que una persona sea respiradora nasal. Ahí está la cavidad oral, la laringe y faringe, que son lugares comunes de infección y que son lugares comunes también de lesiones, de abscesos, de infecciones. Luego sigue la vía aérea inferior por debajo de la glotis, donde está la tráquea con sus anillos traqueales, los bronquios principales, los bronquios segmentarios y subsegmentarios, hasta la 16, 18ª generación bronquial, donde empiezan a ver o donde se empieza a dar la aparición de bronquiolos respiratorios, y al final los sacos alveolares, para tener una superficie de intercambio interesantemente grande. Más o menos, si nosotros pudiéramos expandir todos nuestros alvéolos, tendrían más o menos el área de una cancha de tenis. O sea que nosotros tenemos un área de intercambio bien grande, bien interesante, pero que obviamente en algunos lados no es tan eficiente. Hay una relación que se llama la relación ventilación-perfusión, que tiene que ver con la gravedad. Entonces, por eso, los ápices, cuando yo estoy de pie, son lugares muy bien ventilados, pero no son tan bien perfundidos. No estoy diciendo que no estén perfundidos, no son tan bien perfundidos. La parte media es la que tiene una mejor relación ventilación-perfusión, y la parte inferior está muy bien perfundida, pero no tan bien ventilada. Eso explica muchas cosas, y explica, por ejemplo, que los pacientes con tuberculosis tienden a hacer las cavernas y los complejos tuberculosos más en los ápices, porque son lugares mejor ventilados y no tan bien perfundidos. Desde el punto de vista inmune tiene sentido, y desde el punto de vista de la adaptabilidad del microorganismo también tiene sentido. Y desde las neumonías, uno podría entender que la neumonía puede tener cualquier organización, pero las neumonías bacterianas habituales tienden a tener más una ocupación basal, porque hay mucha más sangre. La sangre es un caldo de cultivo perfecto para las bacterias, y porque definitivamente es un lugar muy apropiado para su crecimiento y ocupación alveolar. No estoy diciendo que no haya neumonías apicales, claro que las hay, pero la aparición habitual de la neumonía tiende a ser una neumonía basal. Entonces, esas cositas le van a uno haciendo entender algunos detalles que son importantes. Ya cuando llegamos a la parte más pequeña, en los sacos alveolares, encontramos los alvéolos propiamente dichos y los capilares que los recubren, y una membrana alveolocapilar que es bastante delgada, donde se lleva a cabo el proceso de hematosis, que es ese proceso
en el cual por cambio de concentración los gases van a ir de un lugar a otro. En general, muchos de los trastornos ventilatorios tienen que ver con alteraciones en este lugar, ya sea porque los alvéolos se han ocupado con líquido, por ejemplo, y cuando hay ocupación alveolar, ese grupo de alvéolos no van a ser eficientes en el asunto del intercambio, o porque la arquitectura se ha dañado, lo que ocurre en las enfermedades como el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por ejemplo, cuando hay enfisema, hay rupturas de los tabiques interalveolares y se vuelve un saco grande lleno de moco que básicamente no va a generar ese intercambio. También hay algunos casos donde hay lesiones de la vía aérea inferior. Por ejemplo, cuando hay broncoaspiración, se producen quemaduras por el ácido que hay en el estómago, el ácido clorhídrico, y cuando esto se sana, se vuelve tejido fibrótico, se llena de fibroblastos, hacen que la membrana alveolar capilar sea más gruesa y terminan siendo, por supuesto, estructuras que no van a servir para el intercambio. Recuerden que la vía aérea inferior es estéril, que aquí no hay bacterias, y por eso cuando alguien se broncoaspira, eso es tan grave, porque por supuesto pueden haber bacterias en la vía aérea superior, en la cavidad oral. Parte de la broncoaspiración también puede incluir cosas que tengan algunas bacterias, porque nuestro sistema gastrointestinal tiene inmunoglobulinas que nos pueden ayudar a combatir microorganismos, porque nuestro sistema gastrointestinal no es estéril, está lleno de bacterias, pero el sistema respiratorio no. Entonces uno puede tener una lesión química por la broncoaspiración, pero también puede tener la posibilidad de generar una neumonía por aspiración, más allá de la neumonitis química, que podría ser muy grave también. Entonces, por eso es que tenemos que cuidar mucho la vía aérea. Entonces, recuerden que en el intercambio de gases hay dos cosas. La respiración es un acto celular, lo que ocurre al interior de la célula, mientras que la ventilación es el proceso mecánico que tiene que ver con el transporte e intercambio de gases, especialmente de oxígeno, y que su control básicamente se da a partir del sistema nervioso central por algunas regulaciones bioquímicas bien interesantes que tienen que ver con el pH, con quimiorreceptores y con la posibilidad de tomar una nueva inspiración para poder generar ese intercambio, barrer CO2 e introducir de nuevo oxígeno. Y aquí llega una pregunta bien interesante, muy interesante. Muy interesante, que la llevo haciendo hace más de 10 años en la universidad, cuando revisamos esos temas. A todas estas, en el cuerpo, ¿para qué sirve el oxígeno? ¿Alguien tiene idea para qué le sirve a uno el oxígeno? Uno le pone oxígeno a alguien. Listo, vale, el oxígeno entra. Vamos a hacer el recorrido del oxígeno. El oxígeno entra por la cavidad nasal, pensando que usted es un respirador nasal. Luego llega, atraviesa la vía aérea superior, llega a la vía aérea inferior, tráquea, bronquio principal, hace parte del espacio muerto, sigue, continúa hacia la parte inferior, llega a la 16ª generación bronquial, llega hasta el alvéolo, y el alvéolo pasa hasta un vaso por diferencia de concentración o de gradiente. Esa hemoglobina está poco saturada, entonces es ávida de oxígeno y el oxígeno pasa hasta la hemoglobina. La hemoglobina carga el oxígeno, lo transporta, y en algún tejido, en alguna parte del cuerpo donde la concentración de oxígeno no sea la mejor, entonces suelta esa molécula y esa molécula llega hasta la célula. Listo, perfecto. ¿Y de ahí qué sigue? Porque eso es lo que nos han enseñado. El oxígeno llega a la célula y la oxigena. No, pero es que eso no es una explicación que me deje tranquilo. ¿Para qué sirve el oxígeno? Cuando llega a la célula, ¿para qué sirve? ¿Eso para qué funciona? Cuéntenme a ver. ¿Quién me cuenta? Profe, pues no será pues que funciona por el hecho de que de pronto, es que no sé cómo explicarlo. Arranque, a ver qué crees. Es que ese es el asunto. Uno le pone oxígeno a la gente y sabe que llega a la célula. ¿Y qué hace allá? Entonces ayuda a mejorar la dificultad respiratoria que tenga esa persona, pero el problema es que cómo hace la célula. Eso es lo que yo quiero saber. No pienses en dificultad respiratoria, piensa en ti. Tú en este momento estás respirando. ¿Qué hace el oxígeno en tus células? O en las mías. O en las de cualquiera de los parceros que está ahí conectado dormido. O de los que prendió el computador y se fue. Cualquiera de ellos. ¿Qué está haciendo el oxígeno en las células de ellos? ¿Qué se les ocurre? Profe, como para cumplir la función que la célula debe realizar, pues todo lo que las células hacen en el cuerpo.
Pero es que las células necesitan de hacen muchas oxígeno. cosas que dependen o no de oxígeno. ¿Qué hace una célula? Una célula se divide. ¿Necesita oxígeno? No. Profe, Profe, Hola. profe. ¿quién va? Ah, bueno, Melissa, primero tú. Es que pena, es que voy en un bus, pero no tiene que ver con lo del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs no necesita oxígeno, Meli. Acordate, yo no quiero que sepa el ciclo de Krebs, ni me importa. Pero el ciclo de Krebs, ¿con qué empieza? Con acetilcoenzima A. Y un grupo de células transforma la acetilcoenzima A y de esas se obtienen unas cosas que llaman equivalentes reductores, FADH, NADH+. Pero por Profe, ningún oxígeno. Mi negro, cuénteme a ver. pues, profe, yo no sé, el oxígeno se combina con la insulina y pues ayudan a la célula a convertir la glucosa en adenocitrifosfato, o no sé si estoy mal. Pues, Sí, Profe, pero hay como energía a la célula para poder trabajar, ¿o qué? sí, mi negro, estás mal y tú también estás mal. ¿Por qué? Porque el oxígeno y la insulina no tienen ninguna relación, mi negro. La insulina, como hormona, va y actúa sobre unos canales que se llaman canales tipo GLUT. Y cuando los abre, permite que la glucosa entre a la célula a partir de esos transportadores tipo GLUT. Entonces, lo que hace la insulina es abrirlos para permitir que la glucosa entre. Como la glucosa no entra con un transportador facilitado, sino a partir de un canal tipo GLUT, eso es lo que hace la insulina. No todas las células necesitan insulina para abrir sus canales tipo GLUT, pero sí hay algunos que son insulino dependientes. Para producir energía, no necesariamente. La energía se produce con la glucólisis y la oxidación del piruvato, que es un proceso anaerobio. Y hay una cosa que se llama la obtención de energía que se llama fosforilación oxidativa, y la fosforilación oxidativa o en la fosforilación oxidativa es donde el oxígeno tiene algún papel. Entonces, miren esto qué tan interesante. Les pregunté una pregunta simple, básica, sencilla, la más fácil de todas, la más sencilla de todas. ¿Cuál es el papel biológico del oxígeno? Y yo sabía que no me iban a responder porque nunca me han respondido. Básicamente lo que hace al final de la cadena transportadora de electrones en la fosforilación oxidativa del oxígeno es el receptor de los hidrogeniones que se producen como consecuencia de esta producción de energía para terminar en la fase final del metabolismo, que si ustedes bien recuerdan es la producción de CO2 y agua. Y el agua se produce como el oxígeno aceptor de dos hidrogeniones y forma una molécula de H2O. Ese es el papel del oxígeno. Ese es, no es otro diferente. Entonces, les preguntan, ¿y para qué sirve el oxígeno? El oxígeno sirve como parte fundamental de la fase de la respiración celular que se llama la fosforilación oxidativa y la cadena transportadora de electrones como aceptor de los hidrogeniones al final, para que la cadena siga, para que pueda sacar los hidrogeniones y para que la cadena continúe. Esa es la razón fundamental del oxígeno. Ese es el papel del oxígeno. Hola. Entonces, o sea, por esa causa vienen a pasar las venas ya como más cargadas de dióxido de carbono que más que con oxígeno. Ya entregaron el oxígeno, la célula hace su uso y obviamente desecha CO2 como parte de la producción de energía, y obviamente la sangre venosa trae de nuevo esa hemoglobina que no viene tan saturada, de hecho viene menos saturada, y trae el CO2. Ahora, una pregunta interesante, ¿cómo se transporta el CO2? ¿Cuál es la forma en la que se transporta? Para poder responderles esa pregunta y todas las preguntas, pides en el video de oxigenoterapia, que lo que les acabo de explicar está en esa clase, donde dice que es la carbamino hemoglobina, donde aparece cuánto porcentaje de la hemoglobina va diluida y cuánto porcentaje en forma de carbaminohemoglobina y cuánto porcentaje en forma de ácido carbónico, bicarbonato y agua a través de la anhidrasa carbónica. En esa clase está, esa clase me pareció muy bacana y yo me tardé mucho rato en prepararla. Me gustó muchísimo y yo creo que van a poder entender muchas cosas de por qué el oxígeno, para qué el oxígeno y de lo que les acabo de decir allí. Entonces, ahorita, si quieren, les paso el enlace y cuando tengan tiempo, pues relajados la ven. Listo. Entonces, ya vimos el asunto de intercambio de gases, que es un poquito complejo, es una fisiología un poquito compleja, pero es que la fisiología es muy bacana. Es que lo único que puede dar explicación a lo que pasa en el cuerpo es la fisiología. Si uno entiende fisiología, uno por deducción puede saber cualquier cosa. Yo toda la vida he querido ser profesor de fisiología de la universidad, pero bueno, antes me dejaron ser de emergencia médica, eso ya es mucho. Hay un control de la ventilación que tiene que ver con los músculos también y con el uso de los músculos como el diafragma, como los músculos intercostales, los escalenos, que sirven precisamente para cambiar y modificar las características de la caja torácica y lograr en ellas una
respiración y una ventilación, en este caso ventilación, que es la palabra correcta, más eficiente. Entonces, algunos casos como la obesidad y el envejecimiento los van a afectar. ¿El envejecimiento por qué? La caja torácica es más o menos flexible porque hay una unión condroesternal, condroesternal y costoesternal, desde las costillas y el esternón, que básicamente se da a través de una unión que es cartilaginosa, pero a medida que pasa el tiempo, esa unión cartilaginosa se vuelve ósea, se vuelve o se calcifica y esa pared torácica no es tan flexible. Los obesos, por supuesto, tienen una gran cantidad de masa, en ese caso grasa, y van a hacer que esa cantidad de tejido adicional consuma más oxígeno, pero que no sea más eficiente a la hora de producirlo. Entonces, esas condiciones van a hacer que se cambien. Hay cambios en la arquitectura del tórax. Los pacientes que tienen enfermedades pulmonares como EPOC, ellos hacen fenómenos de atrapamiento aéreo, significa que los pulmones se mantienen hiperinsuflados y que el tórax cambia su configuración, tornándose con un tórax con mayor tamaño anteroposterior. Eso se le llama tórax en tonel. Entonces son condiciones que uno alcanza a observar cuando mira a los pacientes y les hace un examen físico. Y ya hay una regulación de la ventilación a través del sistema nervioso central en algunos lugares como las neuronas del centro respiratorio, en el bulbo raquídeo, se llama el centro neumotáxico, y obviamente tiene la capacidad de generar la respiración. Alteraciones en el sistema nervioso generan cambios en las características de la respiración. Por eso hay respiraciones raras como la respiración de Chayne-Stokes, la respiración de Biot, o respiraciones como la respiración de Kussmaul, que es la consecuencia de una acidosis metabólica en la cual se elimina CO2 para poder compensar. Entonces, básicamente hay varias cosas como en el tallo, las neuronas que se encargan de la respiración, y hay unos quimioreceptores que se encargan de estar sensando cómo se encuentra la sangre en términos de oxigenación y en términos de acidez o en estado de base, cómo está de ácido o de básico. La dificultad respiratoria frente a la insuficiencia respiratoria, ¿qué es lo uno y qué es lo otro? La dificultad respiratoria generalmente es una percepción no objetiva del paciente que no puede respirar bien. Hay gente que les consulta por disnea y realmente ustedes los evalúan y no están disnéicos. Uno se da cuenta muy fácil. La mejor forma de saber que alguien tiene disnea o no es ponerlo a hablar. Entonces usted llega y alguien está en la casa. ¿Y usted por qué consultó, don Juan? ¿Usted qué le pasa? No, es que tengo dificultad para respirar. Las palabras entrecortadas, sin lugar a duda, te ponen en el escenario de una dificultad para respirar, pero cuando usted le pregunta a alguien, ¿usted tiene dificultad? No, yo tengo mucha, impresionante, es que me voy a morir, es que la dificultad para respirar es una cosa tremenda, usted no imagina, no puedo ni respirar, es que me da mucha dificultad, no, es una cosa terrible, y usted le pone el oxímetro y está saturando 97, 98, y habla derecho, y genera frases largas, y ni siquiera toma aire. Entonces eso no es una dificultad respiratoria objetiva, listo, que la persona tenga alguna sensación de que no puede respirar y les van a decir eso, yo siento que no puedo respirar, tengo el pecho apretado, entonces quizás tenga algo de broncoespasmo, quizás tenga un episodio de asma, pero no tiene en el momento ni taquipnea, ni en el momento tiene desaturación, que más adelante lo pueda tener, es otra cosa diferente. No sé si a ustedes les ha dado COVID, a alguno de ustedes, supongo que sí. No estoy muy seguro al respecto, pero a los que nos dio COVID, a todos nos dio disnea mental. Uno se levantaba por la mañana y decía, hijo de pucha, me siento como alcanzan a poner el oxímetro, 98, no tengo nada. Entonces, es un aspecto fundamental. Regáleme un minuto, respondo algo y ya continuamos. No me voy a tardar nada. Un segundito. Seguimos entonces. Entonces, la diferencia entre tener dificultad respiratoria y una insuficiencia respiratoria es que la insuficiencia es una cosa que usted puede evidenciar y que pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, la insuficiencia respiratoria tiene una taquipnea importante. Recuerden que cuando tiene taquipnea importante, generalmente es más de 30. Cuando usted tiene una frecuencia mayor de 30, usted no puede o no tiene la capacidad de poder mover el suficiente volumen, la suficiente cantidad de volumen para poder garantizar una buena oxigenación. Puede tener bradipnea en la parte ya final de la falla respiratoria, un esfuerzo respiratorio aumentado o disminuido y ausencia de esfuerzo para respirar. La hipoxia genera bradicardia.
y es una fase tardía, ya cuando los pacientes están que hacen paro, la cianosis y alteración del estado de conciencia. Mientras que la dificultad respiratoria genera taquipnea, no tan importante, puede utilizar o haber uso de músculos accesorios, un esfuerzo inadecuado para respirar, sonidos anómalos, puede dar taquicardia y nivel de agitación, de conciencia con agitación. O sea que la dificultad respiratoria es la fase inicial de lo que se va a considerar después una insuficiencia o falla ventilatoria. Y eso es lo que les quiero que les quede en la cabeza, que la dificultad respiratoria puede no ser tan marcada y no tan grave, pero puede ser el inicio. Uno puede arrancar con dificultad, teniendo uso de músculos accesorios, taquipnea, y ya al final, cuando estás desaturado, con alteración de la conciencia, estás a punto de parar, de morir. Los pacientes con dificultad respiratoria podrían manejarse solamente con oxígeno suplementario, una cánula nasal, una máscara simple, un Venturi, una máscara no reinhalación. Pero los pacientes con insuficiencia respiratoria, con toda seguridad, van a necesitar aporte de volumen, o sea, los voy a tener que ventilar con un dispositivo bolsa, válvula, mascarilla. Eso es lo que se supone y lo que se espera. Vamos a atender un caso juntos, vamos a ver qué tiene nuestro paciente y vamos a ver si podemos aplicar lo que queríamos aplicar para repasar el tema de insuficiencia y falla respiratoria. Entonces, ustedes están en un servicio prehospitalario, ustedes acuden a una casa suburbana, o sea, vamos a decir que van a Santa Elena, a un lugar que no queda dentro de la ciudad, para atender a un hombre que tiene 75 años y que se queja de dificultad para respirar. Nosotros no tenemos estaciones como en Estados Unidos, pero digamos que en Medellín es una tarde cálida, está haciendo calorcito sabroso, 26 grados, una temperatura muy buena, en Santa Elena 26 no es lo habitual, pero digamos que es una tarde calientica. La temperatura es de 26 grados. Yo quisiera saber a ustedes qué les preocupa de esta llamada, uno que puede pensar antes y a qué se prepara o qué puede esperarse enfrentar de un paciente que tiene 75 años y es un paciente que está consultando por dificultad respiratoria. Los escucho, ¿qué les preocupa? ¿Qué puede ser? Profe, pues para mí un hombre pues a esa edad de 75 años y con una falla respiratoria me puede preocupar que tenga un EPOC. Vale la pena pensarlo, claro que sí. Puede ser una posibilidad y uno lo tiene que tener en la cabeza. Vale, ¿qué más puede ser? Entonces, pues a ver, tenemos que ver cómo con la vida de este paciente. Ahí es cuando toca indagar más si ha sido fumador, si ha cocinado con leña. Estamos absolutamente de acuerdo. Estamos de 75 acuerdo años. con los detalles. Estamos de acuerdo. Por ahora lo que estamos haciendo es solamente suposiciones e hipótesis, porque puede que el tipo haya o no fumado, como tú muy bien lo dijiste, porque el tipo puede que lo haya hecho o no, o sea, cocinado con leña, porque puede que el tipo sí o no haya tenido muchas cosas en su vida y eso no lo sabemos, lo vamos a saber ahorita cuando lleguemos donde él. Pero mientras tanto uno dice, bueno, alguien que tiene 75 años, casi que con toda seguridad debe tener una enfermedad de base. No quiere decir que la tenga, pero casi con seguridad. Enfermedad de base. Generalmente a esa edad la gente tiene hipertensión, muchos de ellos. Muchos de ellos pueden ser diabéticos o no. Muchos de ellos pueden tener enfermedad renal o no. Muchos de ellos pueden tener enfermedad hepática o no. La enfermedad hepática, dependiendo de qué, generalmente consumo de alcohol, que puede generar una cosa que se llama una esteatosis hepática, que luego genera una cirrosis. No todos los que son muy tomadores llegan a ser cirrosis, tienen que ser tomadores muy tomadores. Y lo que tú dijiste, puede ser que el hombre haya cocinado con leña, haya sido fumador. Pues quiero contarles, y les voy a hacer una encuesta corta. Piensen en sus abuelitos, a los que les tocó los abuelitos. Yo quisiera que alguien me contara cuál de sus abuelitos nunca fumó en la vida, nunca. Profe, la mía. Tu abuelita nunca fumó, muy bien. La mía tampoco. Tampoco, van dos abuelitas juiciosas. La mía tampoco, profe. Ah, no, ustedes están con abuelitos juiciosos. La gran mayoría de nuestros abuelitos fumaban. La gran mayoría. O fumaron en algún momento de la vida. Que lo hayan dejado a los 30, 40, 50 años no quiere decir que no hayan fumado nunca. Entonces hay algunos abuelitos que no fumaron. Mi mamá, por ejemplo, nunca fumó. Ella ya falleció, pero ella nunca fumó. Pero mi abuela sí fumó mucho. Mi abuelo nunca fumó. Mi abuelo materno nunca fumó. Mi abuelo paterno nunca lo conocí. Y mi abuela paterna tampoco creo que haya fumado. Entonces, de los 4, uno fumó. Pero miren que casi siempre alguno de ellos pudo haber fumado en algún momento y eran fumadores muy pesados, porque la mayoría de nuestros abuelos, de muchos de nosotros, vivían en los pueblos o en el campo y tareas como la recolección de café y demás, que traían muchos zancudos y muchos mosquitos, los ponían a fumar, más que por el asunto de fumar porque era muy rico, aunque muchos fumaban porque sí, porque fumaban.
Pero lo que sí es cierto es que una persona de 75 años vivió en un momento en el cual no en todas las casas había la posibilidad de cocinar con electricidad o con gas. Pero cuando es un hombre, generalmente los hombres no se exponían a los productos de la combustión, o sea, los hombres no eran los que cocinaban, pero pudo haber pasado, también pudo haber cocinado, porque pudo haber trabajado, por ejemplo, en esos lugares donde hacen panela, que allá queman el bagazo de la caña y se exponen a eso que se llama productos incompletos de la combustión o combustión de biomasa, que cuando usted... Hola. Qué pena. Y de pronto también pueden ser fumadores pasivos, ¿no? Eso es Porque muy pues igual la gente también, no, yo no fumo, pero mi pareja sí, entonces pues el humo de mi pareja me está cayendo a mí, entonces vendrían a ser fumadores pasivos, pues de manera inconsciente también están consumiendo. Excelente, muy bien. En la historia clínica, los fumadores pasivos los vamos a poner como tabaquistas de segunda mano o fumadores pasivos, que todo el mundo los va a entender. Todo el mundo les va a entender qué es un fumador pasivo o tabaquismo de segunda mano. Eso hay que tenerlo en consideración. También un segundo, respondo una llamada de la clínica, me demoro un minuto y continuamos. Un minuto. Muy bien, entonces ese asunto es importante. Les hice varias apreciaciones con respecto a la posibilidad o no de tener una enfermedad pulmonar y estamos haciendo algunas suposiciones. Vamos a la realidad. Entonces, miren que a uno le pueden preocupar muchas cosas. Lo que pasa es que más que preocupaciones uno espera, dice, me despacharon a una finca por una dificultad respiratoria. Bueno, podría ser EPOC, podría ser que tenga asma el viejo, podría ser que tenga una falla cardíaca y eso le dé disnea, puede ser que tenga una neumonía y que el viejo esté enfermo. Vamos a atenderlo y vamos a ver qué pasa. ¿Están viendo la presentación? No se quitó de la pantalla. No lo Profe, hice. seguimos en el mismo caso. Perfecto, muy bien. Sigamos entonces. Llegamos al sitio. Entonces ya hablamos de lo que pensamos, de lo que nos preocupaba. ¿Qué intervenciones uno consideraría? Lo que ustedes ya se imaginan, que hay que bajarse con oxígeno porque la causa es dificultad respiratoria. ¿Y cuáles son los hallazgos que le sirven a uno para hacer el diagnóstico diferencial? Yo creo que también los hablamos, que van a tener que ver con el interrogatorio, si el tipo fumaba o no fumaba, si cocinó o no cocinó con leña y con qué enfermedades tiene. Llegamos a la casa y no se mantiene, es una tremenda casa. Verificamos si la cena es segura, como lo habíamos hablado, lo de los perros, lo de la posibilidad de que nos pasara algo más, y hacemos una impresión general de lo que podemos encontrar de nuestro paciente. Y al llegar, la presentación cardinal es de dificultad respiratoria y la queja principal es que le falta aire. Eso es lo que nos dice. Entonces, nosotros, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Siguiendo el esquema de evaluación propuesto, de lo que tanto hemos hablado, de la MLS, ¿cuál sería el primer paso? ¿Qué es lo primero que hicimos? Ya lo hicimos, pero ¿qué seguiría a continuación? Ya miramos la escena, la situación y ya verificamos Más de todo, Una evaluación detallada. la evaluación detallada, la evaluación detallada, la evaluación inicial y el OPQRST. Así es, hay que evaluarlo y hay que interrogarlo. Ahí está, en la primera impresión, cuando le hacemos la evaluación de XABCD es más de trauma. Sin embargo, a mí no me importa si usted hace ABCD, si hace CABD, la que usted haga. A mí no me importa. Lo importante es que nos demos cuenta si hay alguna condición que compromete la vida de inmediato. No hay un sangrado masivo, la vía aérea está permeable. Usted encuentra respiraciones rápidas, superficiales y laboriosas. O sea, tiene dificultad para respirar. Tiene unos sonidos respiratorios importantes, sibilancias y crépitos expiratorios al lado derecho. O sea que lo auscultan y se dan cuenta que sí, que está sibilando, o sea que tiene broncoespasmo y que tiene alguna ocupación alveolar más o menos importante al lado derecho. La piel está cianótica, significa que está bien desaturado, el pulso radial es rápido y el tiempo de llenado capilar es de inmediato. Significa que no tiene problemas aparentemente de circulación. Tiene un Glasgow de 15/15, está sentado, bien sentado en un sofá de la sala y la pregunta que yo les haría a ustedes es, ¿nuestro paciente está enfermo o no está enfermo? ¿Luce enfermo o no luce enfermo? ¿Qué dicen?
Yo creo que es una pregunta casi obvia. Pues, Pues, claro, ese paciente luce enfermo. Luz enfermo. Eso es lo que ustedes siempre tienen que preguntar. Eso parece obvio, pero usted no se lo va a preguntar en voz alta. Usted va a decir, parece este man sí está enfermo, listo. Entonces, como si está enfermo, tenemos que preguntarnos si el man tiene alguna cosa que le amenace la vida ya o no. Y eso lo vamos a responder ahorita. Entonces, nos damos cuenta. ¿Usted identifica alguna amenaza que pueda ser mortal o no? ¿Ustedes qué piensan? Hasta ahora. ¿Encuentran algo que crean que comprometa la vida para el paciente inmediatamente? profe, usted dice que las respiraciones son rápidas, ya que están por encima de 30. Todavía no sabemos porque sabemos tan rápidas, pero no las hemos contado. No las hemos contado todavía. Profe, pero tenemos el paciente cianótico. Eso es una cianosis. muy buena afirmación. Eso es muy buena afirmación. Significa que la saturación está por debajo de 75 más o menos. Pero yo les hago una pregunta. Si yo lo pudiera encasillar en si tiene dificultad respiratoria o falla ventilatoria, ¿en cuál de las dos está él? De acuerdo al cuadrito que vimos. No en dificultad. Así es, está en dificultad respiratoria porque aunque está taquipnéico, él no tiene alteración de la conciencia, él todavía no está bradicárdico, él todavía no está tan llevado. Está enfermo y en eso estamos de acuerdo, tiene un signo de alarma muy importante que es la cianosis, puede progresar a la falla o la insuficiencia, pero todavía no está en ese punto. Excelente. Entonces, de lo que tenemos hasta ahora, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales iniciales que usted cree que son más probables, de lo más probable a lo menos probable, con lo que tenemos hasta ahora? Porque nos falta mucho saber. No sabemos si fumó o no fumó, no sabemos si cocinó con leña o no, no sabemos si tiene una enfermedad o no. Pero hasta aquí, hasta este punto, ¿qué puede tener? Habíamos dicho que POC y estoy de acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más puede tener el viejo? ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más cosas pueden generar dificultad respiratoria? Asma, profe. Que tenga asma, por supuesto, y que sea un asma que haya tenido toda la vida o de origen o de aparición en la vejez, que son muy graves, de acuerdo. ¿Qué más? Profe, una neumonía. Una neumonía, de acuerdo. ¿Qué más? Un EPID o una falla cardíaca. Bueno, el EPID es una cosa rara que es una enfermedad pulmonar intersticial, pero puede ser, nadie dice que no. Una falla cardíaca, excelente, es otra buena posibilidad. ¿Qué más podría ser? Una neumonía. Una neumonía, vale. Que pueda ser una neumonía. Dime. Yo me apoyaría también por un edema pulmonar debido a una falla cardíaca. Sí, de acuerdo. Puede ser una tromboembolia pulmonar o que tenga un TEP. Los TEP. Hola. Y el paciente no puede tener... ¿No puede tener TEP? Atelectasias, pues, de pronto. Las atelectasias se originan porque hay algo que esté obstruyendo los alvéolos. Entonces, la atelectasia generalmente es secundaria. ¿Qué te quiero decir? Que la atelectasia no es una cosa que aparezca sola. La atelectasia es generalmente consecuencia de... Entonces, es consecuencia de, por ejemplo, consecuencia de una neumonía obstructiva, consecuencia, por ejemplo, de un tumor que esté dentro de la luz de un bronquio grande. Eso puede generar atelectasias. Y lo que estás diciendo no es descabellado. También podría ser. Tiene 75 años y podría bien tener un cáncer de pulmón. Lo podría tener. Y ese cáncer creció al interior de la luz de un bronquio y de ahí para abajo los bronquios se cerraron, se colapsaron y generó una atelectasia. Entonces, es posible. ¿Qué más? Profe, una insuficiencia cardíaca congestiva. Que tenga una insuficiencia cardíaca, que haya generado un edema pulmonar y que lo tenga en dificultad respiratoria. Estamos de acuerdo. Profe, de pronto, algún medicamento para el dolor que de pronto le haya producido o le esté produciendo una depresión respiratoria. O absolutamente de acuerdo, muy bien. Él podría tener un dolor crónico y estar tomando en la casa opioides y se pudo haber sobredosificado por el dolor. Perfecto, muy bien. Eso es una muy buena posibilidad. Si se dan cuenta todas las posibilidades que uno podría tener, y hay unas que parecen más plausibles, otras que parecen menos plausibles. Otra podría ser que haya tenido una reacción alérgica y tenga anafilaxia, que tenga dificultad respiratoria en ese contexto, aunque cuando lo vimos no parecía, pero podría ser. Ya vimos bastantes de ellas. Entonces miremos desde las otras que podrían ser una lesión pulmonar aguda.
por ejemplo, por la inhalación de una sustancia química, una cosa puede ser que haya hecho un neumotórax espontáneo, puede ser, un SDRA podría ser, un síndrome de dificultad respiratoria, aunque no es tan probable, un infarto, que haya tenido un infarto agudo de miocardio, claro, si uno tiene una disfunción ventricular izquierda por un infarto puede ser una falla muy grave, anafilaxia. Esas son potencialmente mortales las que vimos allí. Y críticas, que tenga EPOC, neumonía, una embolia pulmonar, inhalación tóxica, que tenga una neumonía o una infección alta, asma, que tenga una pleuritis, una neoplasia. Miren la cantidad de cosas que pueden ser. Sin embargo, no son todas, tiene que ser alguna de ellas. Entonces vamos a ver cuál puede ser con la primera impresión. Utilizamos la herramienta del OPQRST para poder establecer qué es lo que pasa. Entonces le preguntamos, bueno, ¿y eso cómo empezó? ¿De una, así súbitamente, o empezó de a poco? Bueno, ¿y por qué es importante eso? Porque es que, por ejemplo, si empieza súbitamente, uno piensa más, por ejemplo, en una embolia pulmonar, mientras que si empieza gradualmente, uno piensa más en una alteración de tipo infeccioso. Entonces es gradual. ¿Qué la empeora o qué la provoca? Produce mucho dolor al inspirar o al toser. La quality, la molestia se describe como severa al lado derecho del pecho y moderada en el resto del tórax, o sea que tiene mucho dolor, posiblemente pleurítico. La radiación no tiene ninguna. La severidad dice que 4 de 10, que aumenta a 8 de 10 con una inspiración profunda. Y el tiempo de aparición es hace 30 minutos. Entonces, eso es importante hasta ahora. Con el OPQRST sabemos ya las características, pero nos faltan los antecedentes. Entonces vamos a ver los antecedentes. Un paciente que tiene como signos disnea, que es alérgico a la codeína, entonces parece que no puede consumir codeína. ¿Qué medicamentos? Los medicamentos son muy importantes porque los medicamentos le hacen a uno pensar qué es lo que tiene enfermedades de base. Entonces toma lisinopril, que es un IECA, recuerden, este no es muy común acá tenemos más captopril o enalapril, pero el lisinopril es de la misma familia. El labetalol, que nosotros no lo tenemos en vía oral, acá lo utilizamos solamente venoso, pero el labetalol es un beta bloqueador. La prednisona, que es un esteroide. El albuterol, que acá lo llamamos albuterol. El docusato es un medicamento laxante. El diltiazem es un antihipertensivo, y la ranitidina, que ya no se puede usar, es un medicamento, un inhibidor H1 que sirve para los trastornos de dispepsia. Entonces podemos decir con eso que nuestro paciente es hipertenso, que sufre POC, enfisema en este caso, enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es un paciente con tabaquismo activo, razón de 2 cajetillas de cigarrillos por día durante 40 años, es un paciente que fuma de una forma bestial, y esas hacen parte de sus enfermedades. También parece que hubiera un poco de estreñimiento, parece que también hubiera un poco de dispepsia, de enfermedad por reflujo gastroesofágico, y por ahora no tenemos como mucho más. Ahora, él podría tener enfermedades no diagnosticadas. Mi pregunta es, si él no es muy adherente al tratamiento, él podría tener una falla cardíaca hipertensiva y tener un síndrome de falla cardíaca. Él se pudo haber infartado y no haberlo dicho, entonces hay que preguntarle sobre antecedentes de síndromes coronarios, de reperfusiones y de cosas de ese orden. Pero hay una cosa que le hace pensar, no, que quizás no se haya infartado, y es que no está tomando ASA como prevención secundaria. Dentro de sus medicamentos no aparece el ácido acetilsalicílico. Sin embargo, hay que preguntarlo, no es nada por obvio. ¿Qué fue lo último que comió? Una tostada y un café hace 3 horas. En los eventos previos que estaba haciendo afuera, antes estaba haciendo algo de jardinería, y que hay de riesgo, los antecedentes de tabaquismo, la edad y antecedentes respiratorios. Ahora sí, con estos datos y con la monitoría, una frecuencia cardíaca de 107, saturando 88, que quizás mejoró un poco, y ya se supone que con 88 uno no debería estar cianótico y menos un epocoso, que tiene una CO2 expirada de 49, recuerden que el valor normal es de 35 hasta 45, y si usted tiene una exhalación mayor de 45, tiene una acidosis respiratoria, una temperatura de 37.2, que está bien, está hipotenso, tiene una media que garantiza la autorregulación, que es de más de 65, pero la presión arterial sistólica no está tan buena. Finalmente él es hipertenso, entonces se considera que es un valor más o menos bajo, y es lo que tenemos. De todas maneras, y en cualquier caso, se le toma, o se le debería tomar también un electrocardiograma. En el examen físico encontramos que la cabeza, ojos, oídos y demás está normal, las mucosas están hidratadas, las conjuntivas están rosadas, no hay ningún problema. En el corazón y pulmones
Encontramos respiración rápida, con dificultad, sibilancias y crépitos, como lo habíamos dicho. La circulación está bien, la parte del resto de cosas neurológicas están bien. El abdomen está blando, está sin dolor a la palpación y con un peristaltismo normal. Las extremidades superiores están pálidas, las puntas de los dedos están azules. Quizás no es una cosa esperable con una saturación de 88. Y las extremidades inferiores están pálidas y no presenta edemas, no tiene edemas en miembros inferiores que lo hagan a uno pensar en un síndrome de falla cardíaca, por lo menos actual. Entonces, con eso que tenemos hasta ahora, tomamos un electrocardiograma, que básicamente es normal, es un electrocardiograma de 12 derivadas bien hecho, donde tenemos todas las derivadas, donde tenemos que no hay ningún problema en términos técnicos, que tiene una derivación un dedos largo y que tiene una onda P, un QRS estrecho de morfología normal y una onda T en todas las derivadas, que tengo ABR con todas las negativas como se espera, P negativa, QRS negativo y T negativo en ABR. Miro las precordiales de B1 a B6 y hay una adecuada traslación del QRS, eso se llama una adecuada transferencia o cambio del QRS de B1 a B6, la isodifásica en B3, un electro normal, sin ningún problema. Alguien me puede decir, Alejo, yo veo esa T como muy picuda en B3, no hay problema, la T picuda en hipercalemia se ve picuda en todas las derivadas. Pues yo les digo que la T en D2, ¿cómo se ve? Normal, el T del libro, no hay ningún problema. Le tomo o verifico cómo está la capnografía y encuentro la capnografía con esas características, con un paciente taquipneico, no se preocupe que yo todavía no han leído capnografía, las tengo que enseñar, pero que se ve que está súper taquipneico y que la inspiración con respecto a la expiración dura es muy cortica, se llaman aletas de tiburón, tiene un broncoespasmo de aquí a la luna, o sea, está con un broncoespasmo muy tremendo, que por supuesto ustedes también ya lo diagnosticaron en el examen físico de la auscultación. Entonces, ustedes son de un sistema prehospitalario muy dediparado y le toman unos gasecitos arteriales por Neistat, que es un sistema portátil, eso es una belleza. Y encuentran que tiene un pH de 7.29, el normal es de 7.35, 7.45, o sea que tiene acidosis. Tiene una presión de dióxido de carbono de 60 en los gases arteriales, el normal es de 35 a 45, o sea que tiene hipercapnia. Una presión parcial de oxígeno de 50, lo normal, eso depende de la altura del nivel del mar, pero debería ser más de 60, o sea que está hipoxémico. El bicarbonato está normal, es generalmente de 22 a 24, el base exceso es de menos 2 a 2, o sea que está normal, y le cuentan las células blancas, lo normal es hasta 12.000, tiene 22.000. Entonces con esto tiene acidosis respiratoria, hipoxemia y tiene leucocitosis, o sea, los blancos están elevados. Con estos datos que sabemos hasta ahora, ¿qué tiene nuestro paciente? ¿Qué creen que tiene y qué creen que deberíamos hacer? Profe, de casualidad el paciente no tiene respiraciones de Kussmaul. Uno tiene respiración de Kussmaul y la vas a encontrar cuando tiene acidosis metabólica en el contexto de una cetoacidosis diabética. Pero él está taquipneico porque tiene una acidosis, bueno, más por eso es porque tiene un problema respiratorio y porque obviamente quiere compensar y tratar de meter más oxígeno, porque está haciendo una acidosis respiratoria, tiene 60 de CO2, está súper alto. ¿Qué creen que tenga? Profe, la leucocitosis indica que es probable que haya una infección, ¿no? Tal cual, una infección, quizás y muy probablemente de origen bacteriano. Profe, pero él no presenta fiebre, pues la temperatura es normal. Eso es una muy buena pregunta. La temperatura es normal. Recuerda que los pacientes más viejos hacen una cosa que se llama senescencia del sistema inmune. O sea, significa que el sistema inmune no es tan activo, no hacen fiebre tan fácil. Es el problema. Y cuando un viejo hace fiebre, la cosa no va bien. Es grave. Entonces no se preocupe. Puede o no hacer fiebre. Hola. Porque con el pH que tiene, eso nos diría que ya la infección está como muy, no sé, muy avanzada, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, la infección está avanzada. Entonces, es importante que esté haciendo sepsis. Yo estoy de acuerdo, está haciendo un poquito de taquicardia, hipotensión y puede tener una sepsis de origen pulmonar. Es lo que pensamos. Bien, estamos de acuerdo. Excelente. ¿Qué más se les ocurre? Profe. Hola. Y al auscultar pulmones nos encontraron sonidos.
Lo que habíamos dicho ahorita en el examen físico, que habíamos encontrado unas sibilancias y habíamos encontrado unos crépitos en la derecha, unos crépitos importantes que nos hacían pensar en ocupación alveolar a la derecha y sibilancias como broncoespasmo, con un paciente que tiene POC con toda seguridad, así no le hayan hecho una espirometría. Sin embargo, para hacer el diagnóstico de POC hay que hacer una espirometría y hay que clasificarlo. Él puede tener un EPOC sin clasificación espirométrica. Lo único que le mandaron es albuterol, que no es el tratamiento más apropiado, o sea que es un EPOC no tratado. Él lo tiene, pero no lo tratan siquiera. ¿Y yo por qué estoy haciendo el diagnóstico? Pues parce, porque lleva mucho tiempo fumando y porque tiene todas las características para tenerlo, así no se lo hayan diagnosticado. Entonces, que tenga sepsis, estoy de acuerdo. Que tenga EPOC, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. Una radiografía, en esa radiografía tiene una característica bien particular. Tiene atrapamiento aéreo. Ustedes no saben leer rayos X todavía con detalle, yo les voy a enseñar un poquito. Tiene atrapamiento aéreo por los espacios intercostales, están muy grandes, el diafragma está súper aplanado, muy aplanado, y listo. Pero a mí no me cuadra la radiografía con la de este paciente, porque esto no parece un paciente que tenga complicaciones importantes y mucho menos una consolidación. Posiblemente esté empezando a hacer una neumonía organizada en algún lado, pero hasta ahora no se ve una consolidación neumónica clara. Entonces, vamos a redefinir el diagnóstico. De todos los que hay acá, ¿ustedes cuál creen que tenga él? Profe, una neumonía, pienso yo. Listo, de acuerdo, me gusta esa posibilidad. ¿Qué más piensan? Una neumonía puede tener él. Listo. ¿Qué más creen? Entonces, para poderle poner nombre y apellido y que quedemos de acuerdo, nuestro paciente tiene una exacerbación infecciosa de su EPOC. En este caso, pensamos que es una neumonía bacteriana, que obviamente descompensó ese EPOC que obviamente tenía el paciente y que le permitía trabajar en el jardín y que le permite llevar una vida normal, que le permite seguir fumando, aunque eso no está bien, por supuesto, pero él lo hace. Entonces, le permite continuar con esas cosas. Entonces, el tratamiento. Vamos a tenerlo que monitorizar, administrar oxígeno, a tener una posición cómoda, canalizarle una vena para iniciar tratamiento, broncodilatadores. Muchachos, yo sé que ustedes no hacen tratamiento con antibióticos, sin embargo, se los voy a dejar para que lo tengan para la vida. La neumonía inicialmente se trata de manera empírica con un antibiótico llamado ampicilina sulbactam. La ampicilina sulbactam funciona muy bien en quien no sea alérgico a la penicilina. Si es alérgico a la penicilina, le vamos a tener que cambiar, por ejemplo, por otro medicamento como la levofloxacina, norfloxacina o moxifloxacina, que llamamos quinolonas respiratorias. No las solemos utilizar de entrada porque son medicamentos que guardamos para las tuberculosis que son resistentes. Entonces, tenemos eso en consideración. Sin embargo, la ampicilina sulbactam es importante. Dime. Si de pronto el paciente nunca sería aplicado una penicilina, ¿cómo sabemos si de pronto es alérgico o no? Si él no la reporta o no la reporta como alérgico, uno le pone ampicilina sulbactam. En general es muy común hacerlo y generalmente no les va mal. Entonces, si él no te reporta dentro de sus alergia a la penicilina, sin miedo. Recuerda que nuestro paciente, a la primera que presentó o dijo presentar alergias a la codeína, así que sin ningún problema. Entonces, Profe. Hola. Una duda. Claro. En la administración de oxígeno, ¿cuál sería la meta de saturación con el paciente? Entre 88 y 92, cánula nasal, y si satura entre 88 y 92 está bien, y si no, nos toca subir. ¿Alguien más me iba a preguntar algo? Profe, esa acidosis, yo ponerle oxígeno, ese bicarbonato ya va a disminuir o... Le tenemos que dar tiempo porque eso el bicarbonato se mantiene, que es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que elimine CO2, que lo vaya eliminando. Y él lo va a hacer solo. Y si no es capaz de hacerlo solo, que tu pregunta es muy buena, lo tenemos que conectar a una máquina que le da ventilación con presión positiva no invasiva, o sea, no lo tengo que intubar. Lo conecto a ventilación mecánica no invasiva. En algunos sistemas prehospitalarios hay eso que se llama CPAP-BiPAP, que con eso uno le ayuda a eliminar, a barrer CO2, para que mejore su acidosis. Pero si yo no tengo cómo, no lo vayan a ventilar con AMBU, que eso es muy molesto. Trasládelo al hospital, que allá en la unidad de cuidados especiales nos encargamos, porque él está hipoxémico y listo. ¿Cuándo va a mejorar la hipoxemia? Cuando yo combata la infección
voy a mejorar un poquito el área de intercambio en ese lugar donde hay ocupación alveolar. Y va a mejorar cuando yo le barra el CO2. Para eso me voy a encargar en el hospital. Mientras tanto, garantícenle la vida poniéndole broncodilatadores, bromuro de ipratropio y salbutamol, de acuerdo a 2 cosas. Mi pregunta sería, ¿qué es mejor? ¿Darle PUFs o darle nebulizaciones? ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Dígamelo con respecto a lo que creen. Y obviamente ustedes deben tener muy buenas bases porque su profesora de fármacos sí es una excelente profesora. Esa señora es formidable. Entonces, ¿qué creen? ¿Qué creen ustedes? Muchachos, básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que uno le da nebulizaciones o micronebulizaciones al que no es capaz de tolerar los PUF. Pero si eso es así, uno a los pacientes les da esquemas de crisis. En la primera hora, uno les da 2 a 4 PUF cada 10 minutos. Y luego continuamos con 2 PUF de salbutamol cada 4 horas y 2 de bromuro de ipratropio cada 6. Pero sin miedo, muchachos, hasta que la frecuencia cardíaca, si el paciente tiene estado muy cerrado, muy tapado y con mucho broncoespasmo, sin miedo, el salbutamol a 3 manos, no le tengan miedo. Lo único que uno le tiene que tener miedo del salbutamol es que hagan taquicardias muy, muy intensas. Si no, sin miedo, uno les puede dar más PUFs. Lo que pasa es que uno tiene que ser medidito, darse cuenta si es que sí le está funcionando, si es que lo está usando bien y usarlo. Hay que usarlo para eso. Lo de los antibióticos, Profe, la idea no es usarlo en la calle, pero si uno está lejos lo puede usar. Dime. ¿y si de pronto en la ambulancia en la que estamos no tenemos salbutamol? Eso es una buena pregunta. Si no hay salbutamol hay que trasladarlo rápidamente porque necesita broncodilatadores. Pero mira que él sí tenía. Tú le preguntaste y en los medicamentos él tenía el buterol, entonces usamos el de él. Sí, profe, porque yo digo que un paciente con enfermedades de base como EPO y enfermedades pues así deben de tener broncodilatadores. Pues pienso yo que De de acuerdo, tener, por los usuarios que lo manden. de Pero cuenta bueno, mía. ok, digamos Hola. que el paciente lo tiene. Sí, No se ha diagnosticado porque digamos que le empezó hace poquito. sí, No tenemos. Igual le ponemos oxígeno con de acuerdo. una mascarilla simple, una con Recuerda, reservorio. recuerda el objetivo. El objetivo es lograr una buena saturación con el menor aporte. Recuerda que los pacientes con enfermedades pulmonares tienen una cosa o se genera una cosa que si ven la charla de oxigenoterapia la van a entender que se llama el efecto Aldane. Los pacientes con EPOC uno no les debería dar mucho oxígeno a no ser que definitivamente estén en falla. Mientras tanto, tú arrancas con una cánula nasal y si no mejora, le pones un Venturi. Y si no mejora, máscara no reinhalación, pero hazlo progresivo. Se les pone oxígeno de forma progresiva para lograr saturaciones entre 88 y 92. Esa es la meta. Esa es la meta en EPOC, no es otra. No estén preocupados porque tengan que llegar a 99. Acuérdense que nosotros no somos levaduras ni esporas. Nosotros saturamos 96, 95, 97, y ya si tiene POC, obviamente, sí, perdón, un poco menos. Y si no hay broncodilatador, ni modo, oxígeno y traslado rápido. Pero yo les estoy enseñando esto porque de pronto algún día, no sé, algún día, les voy a decir, algún día, ustedes trabajan en un campamento de Ecopetrol, se ganan un montón de plata y están muy lejos de un hospital y alguien de allá, un tipo, ingeniero, contratista, un duro de allá, tiene 62 años, no se ha jubilado, ya tiene POC y hace una neumonía y ustedes se demoran mucho en sacarlo y les dicen, bueno, ¿qué hacemos? Ay, parce, ¿yo qué hago? ¿Cuántos PUB? ¿Le empiezo antibiótico? No, ay, marica, ¿qué antibiótico? Uy, no le puedo poner ampicilina sulbactam, solo pastillas. ¿Qué pastilla? Internet, voy a preguntarle a Alejo, ay, marica, no tengo internet. Porque yo le respondo, usted me escribe a mí, Alejo, estoy por aquí embalado, parce, ayúdame. Claro, mi negro, ¿qué necesitas? Ah, ponerle esto, hacerle aquello, lo otro, yo no tengo problema. Ustedes son mis alumnos y van a ser mis parceros toda la vida, yo les voy a ayudar. Pero puede que no tengan conexión a internet o que yo esté intubando a un paciente en la UCI, que esté haciendo alguna vaina y no les pueda responder de una. Entonces, lo más importante es uno saber. Obviamente, quien le ayuda a uno es útil, pero de pronto uno se embala. Entonces, por eso es que uno se tiene que saber esos detalles. Eso es lo que esperamos hacer, eso es lo que esperamos lograr, muchachos. Y esa era la primera parte de la clase de hoy de falla ventilatoria. Muchachos, ¿qué aprendieron que no supieran? ¿Cómo les pareció la clase? Profe, muy chévere, a mí me gustó mucho. Excelente.
Profe, una pregunta. Hola.